Perfecto, vamos a iniciar con el video de ese día. Vamos a hablar de esa estrategia que nunca falla. ¿Será que de verdad nunca falla? Creo que vamos a ir analizando partes por partes, así que espero que te quedes hasta el final de ese video porque sí va a durar un poquito, pero vamos a aprender muchísimo para ese día. Muy bien, vamos iniciando con todo y yo para eso me voy a ir al gráfico, por supuesto, de Bitcoin. Al gráfico de Bitcoin. Pero vamos a ver, a ocultar esto de acá. Sí, me va a estorbar un poquito. Voy a poner por aquí abajo. Muy bien. Tenemos el gráfico de Bitcoin. Seguramente ustedes ya están más o menos familiarizados con eso, ¿verdad? El tema de Bitcoin. Si no estás familiarizado, no te preocupes. No te preocupes. Eso pues te va a ayudar muchísimo en ese día. Perfecto. Vamos por acá. Vamos por acá y bueno, vamos a hablar de esa estrategia, pero vamos a ir analizando puntos por puntos, cosas que debemos de saber antes de invertir. Siempre es importante que antes de meterse al mercado debemos conocer algunas cositas antes de meternos a invertir a, a Bitcoin, ¿ok? No estoy hablando de otras criptomonedas, estoy hablando especialmente y únicamente nada más de Bitcoin, señores, de Bitcoin. No estoy hablando de otra cosa más que solamente Bitcoin. Muy bien, tenemos el gráfico. Tenemos acá el gráfico de Bitcoin. Perfecto. Y bueno, seguramente para algunos solo ven velitas, otros sí ven precios, otros ven estructuras, otros ven tendencias y qué sé yo. Se pueden ver muchísimas cosas en Bitcoin, ¿ok? Se pueden ver muchísimas cosas en un gráfico. Pero lo más importante que nosotros debemos es de aprender y entender es cómo funciona realmente Bitcoin. Ahora, nosotros vamos a pasar a esta estrategia que nunca históricamente ha fallado. No es algo que yo me estoy inventando, no es tampoco una creación mía, simplemente lo puedes tomar tú como un consejo de inversión, pero hasta ahí. Hasta ahí un consejo nada más desde mi opinión, porque yo no soy ningún asesor financiero, ¿sí? Y pues eso sería lo principal, ¿verdad? No soy ningún asesor financiero, pero tampoco un experto, pero sí entiendo por lo menos Bitcoin y lo vamos a demostrar por lo menos con la data, ¿ok? Con lo que nosotros vamos a ver ahorita en el precio de Bitcoin y cómo ha funcionado históricamente también esto. Muy bien, y la primera herramienta o la única herramienta que nosotros utilizamos para esto a nivel de Bitcoin, por supuesto lo vamos a poner, bueno, ya estamos a nivel semanal, creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Por aquí voy a quitarle algunas cositas. Perfecto. Muy bien, creo que hemos limpiado un poco acá la pantalla. Bueno, seguramente se está viendo acá el gráfico y bueno, Franco, ¿qué quiere decir estas líneas azules, estas líneas verdes, esas líneas rayaditas? Bueno, eso es algo que yo he puesto ahí, algo que yo he dibujado en el gráfico para por lo menos yo entenderlo desde mi punto de vista. Ya hay formas o estructuras, ¿ok? Por ejemplo, si lo queremos ver por acá, vamos por dónde está. Por acá lo vamos a ver. Por lo menos para ver cuándo inicia un ciclo o por lo menos la forma en cómo se maneja Bitcoin. Tenemos, creo que lo vamos a ver a través del Rainbow Chart para tener más o menos esa idea también. Pueden ver ustedes aquí esta línea verde. Esa línea verde quiere decir que en cada línea que el precio de Bitcoin ha llegado a esos puntos, nosotros hemos tenido el inicio de un halving, de un evento que se da cíclicamente. ¿Cuánto tiempo dura o cada cuánto tiempo se da ese movimiento cíclico? Se da a cada 4 años. A cada 4 años, esto es como que si fuera un mundial. Esto es como que si fuera un mundial. Se da a cada 4 años ese movimiento. El primero lo tuvimos acá, ¿okay? En esta parte de acá estamos viendo por acá. Lo vamos a tomar bien. Vamos a agarrar bien. Todo el movimiento. Sería este. Hasta que finaliza su ciclo. Perfecto, tenemos acá. Entonces tenemos que el primer halving fue ese. ¿Ok? Y nosotros podemos observar que después de cada línea vemos esos movimientos parabólicos en el precio. Movimientos parabólicos. Eso quiere decir que el precio estaba en puntos mínimos. Entonces podríamos decir que nosotros estamos por acá. Es lo que estamos viendo directamente de forma más pequeña. Sería este movimiento. Vemos cuál es, que ese sí me confundí. Aquí tenemos este movimiento. Bueno, llegó el precio, bueno, viene de cuando inició el halving, aproximadamente más o menos unos 12, aquí abajito, ¿sí? Estamos hablando acá abajo, bien abajo.
Vean ustedes, movimientos parabólicos fuertes en el precio. Entonces, cuando inició, más o menos estaba el precio en $8 en el primer ciclo, primer halving, podríamos considerarlo un evento pues, que en aquellos tiempos nadie lo conocía. Estamos hablando del año 2012 aproximadamente. ¿Ok? Es año 2012 aproximadamente donde nosotros tuvimos ese movimiento cíclico que el precio alcanzó un máximo de 253 y después explotó hasta los 1148. 1148 en el primer ciclo de Bitcoin. ¿Ok? Eso. Ahora, para esto vamos a nosotros también a utilizar un indicador. Pero ahorita les estoy explicando más o menos qué ha pasado en cada ciclo. Tenemos también el próximo ciclo que fue en el año 2016. También creo que por acá lo tenemos. Fue 2016. Fue más o menos acá. 2016, el primero 2012, 2016. Tenemos el 2020. 2024 y el próximo va a ser el 2028. Estamos entonces en el 2024, ya el halving inició el año pasado, estamos en esos puntos. Estamos acá. ¿Okay? Iniciamos acá, el precio se ha movido, ha llegado a puntos muy interesantes que ya lo vamos a ver. Pero lo que quiero que vayamos viendo es ese movimiento que Bitcoin ha tenido. Entonces ya tenemos acá el primer ciclo de Bitcoin en el halving. Entonces, ¿fue un movimiento parabólico? Sí. ¿Tuvimos el movimiento? Sí, lo tuvimos. ¿Para dónde fue ese movimiento? Hacia arriba. ¿Después de qué? Del evento del halving. O sea, una vez que inicia el halving, eso pasa. Ahora, vienen ciertas preguntas, ciertas interrogantes que podrían decir, bueno, ¿y cuánto tiempo dura ese movimiento? Eso es muy importante. ¿Por qué le digo que es muy importante? Porque no todos tienen la paciencia para esperar ese tiempo. Porque todos quieren que en una semana, en un mes, ya tener retornos. Y eso sí, si estás acá porque vos crees que vas a ganar dinero de la noche a la mañana, este no es un video para vos. Porque esto no es scalping, no es trading. Aquí olvídate de las medias móviles, olvídate del Fibonacci, olvídate de las ondas de Elliott, olvídate de todo. Porque Bitcoin, por lo menos a largo plazo, pues no está viendo esas cosas, simplemente está viendo su escalabilidad y su oferta y demanda que está teniendo en estos momentos en el precio. ¿Ok? Bien, tenemos eso. Ya vamos a ver cuánto tiempo duró. Vamos a irnos ahora al segundo evento. Cuando inició ese movimiento. Entonces tenemos el segundo. Vean ustedes, inició el halving. Sí tuvimos un movimiento de caída, pero después su movimiento fue parabólico. Entonces, desde que inició el halving, inició más o menos por los 600 y se fue hasta allá arriba por los $18,000. Más o menos por los 600 hasta los $18,000 después del halving. ¿Okay? Después del halving. Y siempre va a ser lo mismo. Van a salir noticias que Bitcoin no sirve, que no sé qué. ¿Por qué? Porque siempre Bitcoin, cuando finalice ese ciclo, tiene un año de caída, que ya lo vamos a ver en un anual. Vean ustedes en este ciclo. También inició más o menos allá por $600 y alcanzó un movimiento. Ahora, lo que no hemos analizado es el rendimiento. Vamos a irnos al primero para tener idea de cuánto fue el rendimiento. Y vamos a ver el tiempo. Bueno, desde que inició el halving hasta que finalizó, ese movimiento de caída fue aproximadamente un año. Un año de movimiento lateral y alcista parabólico. Un año duró ese movimiento. ¿Ok? ¿Y cuánto porcentaje fue? Buena pregunta. Fue más o menos, vamos a ver. Si cabal le pegamos a la puntita, como decimos, un movimiento, un rendimiento del 10.920% en Bitcoin. 10.920 de rendimiento. Eso fue en el primer evento. En el segundo tiempo, ¿cuánto tiempo duró también? Vamos a ver eso. Bien. Vamos a ver el tiempo primero. En el tiempo fue y duró ese movimiento también. Ese sí duró un poco más. Estamos hablando de un año y medio aproximadamente de movimiento alcista. Es difícil calcular el tiempo, pero creo que fue un poquito más. O no sé si yo lo calculé un poquito más y que está en noviembre, tiene que ser al menos en diciembre ese movimiento. Aquí. Ya el otro mes, pues, o la otra velita ya es de gracia. Pero sí, fue más o menos aproximadamente un poquito más de un año. Estamos hablando de 518 días en ese punto de movimiento alcista. En el otro tuvimos casi un año, 360 y algo, y este fue mucho más el movimiento. Y si hablamos de rendimiento, ¿de cuánto estamos hablando? En el 2016. Imagínense ustedes. Si compraste directamente, estamos hablando si compraste directamente desde que inició el halving. ¿Ok? Si compraste desde que inició el halving,
un rendimiento aproximadamente de un 2.741% de rendimiento. Es un muy buen movimiento, es un muy buen target, es un muy buen profit. ¿Ok? Y después viene el movimiento de caída. Después de que finaliza su ciclo, viene el movimiento de caída. Este movimiento dura un año, siempre dura un año. Ya lo vamos a ver por ahí. Porque aquí hay mucha telita. Tenemos el siguiente halving. Fue, digamos, el más reciente, que quizás el que la mayoría conoce, que es el del 2020. ¿Cuánto tiempo duró ese movimiento alcista? Duró 567 días. Es similar al ciclo anterior. Similar al ciclo anterior. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuánto tuvimos de rendimiento? Si vos compraste justamente en el momento que inició el halving, tú invertiste ahí. Tuviste que esperar todo ese tiempo. Entonces, el rendimiento más o menos aproximadamente estuvo de un, si lo cerramos tal cual, 500%. Es un muy buen rendimiento. Considero que es un muy buen rendimiento. Solo vamos a ver, porque no sé si tengo algo en YouTube. Sí, sí tenemos. Estamos bien. Perfecto. Excelente. Perfecto. Entonces, hemos tenido un muy buen rendimiento. Rendimiento excelente. Ahora estamos acá. Después tuvimos un año de caída. Estamos nuevamente acá. Entonces, de este punto a este punto, que es más o menos el aproximado que he tomado, que aún todavía queda tiempo, estamos hablando de 500 días también, y casi 600 días, más de un año, un poquito más, ya por diciembre del 2025. Bitcoin todavía tiene espacio para poder hacer lo que él quiere, subir parabólicamente, si seguir rankeando y subiendo lentamente, hacer lo que se le venga en gana en ese punto, ¿ok? Está por encima de las medias móviles, que eso también sí se puede utilizar como indicador. Pueden utilizar las medias móviles, que es la que yo utilizo, son estos, se lo podemos mostrar acá. Bueno, el que vamos a utilizar es este, Hash Ribbons. Ya lo vamos a poner por acá, el Hash Ribbons y el de las medias móviles, ¿ok? Las medias móviles, que sí es bueno para por lo menos deducir qué tendencia estamos llevando en el precio. Muy bien, tenemos espacio entonces. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué creen que pasa acá? Aquí estamos en el segundo halving. Este fue el tercero. Ese fue el tercero. Movimiento alcista. Y acá muchos están ya dudando y diciendo, no, es que este ciclo no es igual. Este ciclo no va a ser lo mismo. Este ciclo no va a haber movimiento alcista. Bueno, lo vienen viendo desde $16,000 y ya ha llegado a $109,000 y están diciendo que no va a haber movimiento alcista. Bueno, no sé a qué tipo de movimiento alcista se está refiriendo entonces. El movimiento alcista hemos tenido. ¿Okay? Eso sí, lo hemos tenido. Pero que esperamos un movimiento más grande, sí. Si nosotros observamos este arco iris, muy bonito, cuando está en los picos más altos es la oportunidad de comprar. Y bueno, aquí ni siquiera estamos llegando a la línea amarilla, por lo menos que fue el del anterior, que fue la naranja, ok, que fue el de la naranja, o por lo menos que llegue al verde, o lo más cerca de la amarilla. Estamos hablando casi de $200,000 en esos puntos, casi de $200,000, aunque finaliza, sí, más o menos por ahí. Estamos hablando casi de $200,000 si el precio llegase a cumplir, o por lo menos llegar por lo menos a la zona amarilla. No estoy diciendo la zona roja, que estamos hablando casi ya del millón, o cerca, lo más cerca del millón, o por lo menos a los 350,000, que es lo más cerca, ¿ok? Que es lo más cerquita. No estamos hablando de esas zonas, pero siempre pasa lo mismo, siempre van a salir noticias malas, siempre van a decir que Bitcoin aquí no sirve, y muchos ya cambiaron de tendencia solo porque vieron retroceder, es tener este retroceso. Tuvimos un retroceso de un 30% de descuento. Muy bien, y también tuvimos un descuento. A ese punto cayó el precio a un 33%, casi un 32%, un descuento. Aquí también tuvimos un retroceso. O sea, es normal que en un movimiento alcista tengamos retrocesos. De ese movimiento a ese movimiento tuvimos un 21%, y este movimiento de aquí tuvimos retroceso un 21%. O sea, hemos tenido porcentajes de casi un 20% y ahora estamos teniendo dos porcentajes de 33% aproximadamente de caída en estos dos puntos. Muy bien, ya vimos, analizamos que cada halving, después de que inicia el halving, pues de esa lineecita, los movimientos que se vienen para Bitcoin, que creen que sean ustedes, es un movimiento alcista. Entonces, es como que si nosotros partiéramos
desde acá, desde ese punto azul, desde esa línea azul, ¿ok? Por acá. Partimos desde acá, partimos desde ese punto, entonces ahí ya nosotros nos vamos con el movimiento alcista. Y ya está, simplemente hay que esperar. Si vos compraste justamente desde que inició el evento, tendrías que tener un rendimiento ahorita, si tomamos en cuenta el precio actual, de un casi 30% de rendimiento. ¿En cuánto tiempo? Bueno, el tiempo sí, yo sé que algunos, como le digo, no, es que yo quiero ganar ya, no me interesa. O sea, estamos hablando ahorita, ya llevamos casi un año, un 30% en un año. Ahora, pero ponete a pensar lo siguiente, ¿cuánto te da el banco a ti? ¿Cuánto te da una cooperativa a ti? ¿El 4%, el 7% de rendimiento anual? Bitcoin te está dando ahorita en un año, ya ha subido bastante, por supuesto, pero estamos hablando desde que inició el halving hasta este punto, un año, un 30%. ¿Qué más rendimiento quieres? O no sé, ¿verdad? No sé, yo sé que algunos dicen, no, es que yo quiero más el 100%, sí, pero hay que ser un poquito lógicos muchas veces en esos puntos. Hay que ser un poquito más lógicos en cuestiones de rendimiento. Ok, perfecto. Bueno, estamos acá. Ahora, tengo el indicador que les quería mostrar. Este es el Hash Ribbons. Ha sido uno de los indicadores más confiables a nivel del tiempo. Lo puedes ver vos en diferentes temporalidades, pero lo más, digamos, sano a nivel de inversión es que lo veas a nivel de gráfico diario y a nivel de gráfico semanal. Bien, en ese momento lo estamos viendo a nivel de gráfico semanal. Por supuesto que si yo me paso a nivel diario, también está por ahí. Simplemente vamos aquí. Estamos acá. Y ustedes pueden observar que también me muestra el Hash Ribbons. Tienen que tomar en cuenta que el Hash Ribbon no es para corto plazo, es para largo plazo. Por lo menos lo que te quiero enseñar yo en esta estrategia es que hagas su inversión a largo plazo, pero con el Hash Ribbons y aplicando la inversión en los ciclos de Bitcoin. Muy bien, para eso nosotros vamos a ir primero a ver el gráfico anual de Bitcoin. Gráfico anual. Y nosotros podemos observar de forma cíclica, ¿okay? De forma cíclica, que Bitcoin, una vez que inicia sus movimientos, por ejemplo, tenemos acá año halving, tenemos el año post-halving, que es movimiento alcista, y después tenemos el año de caída. ¿Ok? Así iniciamos. Así iniciamos. Iniciamos año de halving, que yo creo que el año de halving siempre es ese movimiento alcista, simplemente que aquí no se logra apreciarme. El año de halving es alcista, es poco, pero en algunos es poco, en otros es mayor. Bueno, tenemos el año del halving y después el post-halving, y vean ustedes el movimiento parabólico. ¿Okay? Tenemos ese movimiento parabólico y después tenemos un año de caída. ¿Aproximadamente de cuánto es en porcentaje ese año de caída? Más o menos de un 71%, fue aquí un 72% de caída después de ese movimiento parabólico. Después tenemos el año después del halving, que pues, puede llevarnos a mínimos o precios más bajos, lo tenemos ahí, pero después de eso inicia el año del halving. ¿Okay? Año del halving, hay movimiento, ¿okay? Y después tenemos el año del halving. Y después de eso, ¿qué sigue? Pregunta de examen. ¿Qué sigue después de este? Después del año del halving. Pues sigue el año de caída. Vean ustedes, año de caída. ¿Cuánto fue el porcentaje de ese año de caída? Fue de un casi 81% de caída. En 71, en el otro 72, 81, somos bien. Un promedio ahorita de cuánto? De casi un 75% de caída. Y después viene el año pre-halving. Ok, pre-halving. Y quiero que observen también en el año anual. Aquí nos encendió el indicador en el gráfico anual. Solo se encendió la capitulación. Aquí se encendió la orden de compra en el año anual. Y vean ustedes la explosividad que tuvimos después. Aquí el indicador se encendió acá en el pre-halving. Y después tuvimos explosividad. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos después año post-halving. Tenemos movimiento alcista. ¿Okay? Tenemos movimiento. Y después que viene el año de caída. ¿De cuánto fue ese año de caída? Estamos hablando también de un casi 60-70% de caída, un año de caída. Para aquellos que no entienden, estamos viendo gráfico anual. Cada velita que nosotros vemos acá es representación de un
año, ¿ok? Representación de un año. Aquí, vean ustedes, después del halving, estamos hablando de 2023, se encendió el hash ribbon compra. Y lo pueden ver, compra. Entonces compramos, esperamos si estamos año del pre-halving, halving, y estamos en el año de post-halving que está negativo. No necesariamente tiene que ser positivo el inicio, no necesariamente tiene que ser positivo, porque lo hemos visto antes. Por ejemplo, déjame ver uno que sea más o menos que ya lo vamos a ver por ahí. Estamos retrocediendo, sí. Puede retroceder a veces incluso hasta la mitad, 50% de la vela, puede ser hasta 70.000, lo que sea. Si no, pues se queda a un 33%, como lo estamos viendo ahora. Sí, ¿verdad? Pero estamos ahí. Entonces, a eso le queda movimiento. Le queda movimiento y el precio ahí va. Lo que quiero darte a entender es que después de cada halving, o por lo menos en este punto de cada ciclo, estamos viendo esta correlación. 3 años de movimiento alcista y 1 de caída. Eso es lo que estamos viendo por lo menos hasta ese punto. Y junto con el indicador cuando da la orden de compra. Ahora, si nosotros nos vamos a un gráfico mensual, también tenemos acá orden de compra, que fue esta zona que yo compré aquí. Yo compré en esta zonita, estamos hablando de los $66.000, justamente cuando me dio orden de compra, pero me estoy yendo más por el semanal, más que el mensual. Entonces compré en ese punto, ok, acá arribita, estamos hablando de los 67.000, pues sí, más o menos por ahí. También compré por acá. Estamos hablando de inversión a largo plazo. Estamos hablando ya por agosto, julio. Esa sí no la compré, no les voy a mentir. Ese de aquí sí no la compré. Estamos hablando del de enero. Pero sí compré más arribita, que fue aquí por los $20.000. Y también compramos todas estas sombritas que se ven, son compras que yo he hecho. ¿Okay? Y también hay son compras de acumulación que yo llevo en gráfico diario, que son todas esas bolitas verdes que van a ver ahí. ¿Ok? Todas esas bolitas verdes que están ahí son compras, comprando lo loco Bitcoin. Bien. Pero lo que le quiero decir yo es que este hash ribbons lo podemos utilizar después de cada ciclo. Ok, no estamos en año de caída teóricamente, estamos, o por lo menos lo que la historia nos ha dicho, estamos en el año post-halving. ¿Estamos viendo un retroceso? Sí, claro, pero después de ese promedio que yo tengo entre el azul y esta línea verde, que es un promedio de 180 días, pueden dar entre 150 y 180 días, inicia un movimiento alcista. ¿Okay? Y aquí podemos iniciar un movimiento de una onda 1 para iniciar una onda de 3 y lo que sea, ¿verdad? Si pudieras aplicarle lo que sea. Es importante que la vela también a nivel de gráfico semanal permanezca ahí. Ahora, ¿qué es lo que más importante que quiero recalcar acá? En esos puntos ahorita estamos capitulando, ¿ok? Que estamos capitulando y que es eso de capitulación, bueno, es donde los mineros apagan sus máquinas. Algunos empiezan a vender bitcoins y pues bueno, porque no están siendo rentables, pero en un punto de estos, vean ustedes, como en este punto de acá tuvimos capitulando, pasamos un buen rato capitulando y después dio la orden de compra, aquí también capituló, dio orden de compra, aquí también capituló, dio orden de compra, capituló, aquí solamente capituló, miren. Después dio la orden de compra, aquí capituló, orden de compra, y ese es uno de los indicadores más confiables porque hasta el momento no nos ha fallado. Vean ustedes que en el año de caída no enciende, hasta que ya tocamos piso, enciende la capitulación. Enciende la capitulación, capitulan y después cuando ya empieza el movimiento, empieza acá, da orden de compra en ese punto de acá, vean ustedes, empiezan a comprar. Entonces, si hubieses comprado tú en todos estos puntos, o por lo menos 3 compras hasta el momento, y estarías próximo a tu cuarto antes de que finalice el precio de Bitcoin, estarías en profit, ganancia. Tranquilito, mira, sin estar pegado tanto tiempo al monitor, sin estarte desgastando, sin estarte ahí quebrándote la cabeza que la velita, que el stop loss, que no sé qué, que todo simplemente inversión. Así de sencillo, tranquilito, sin tener mucho conocimiento. Lo más importante es saber guardar bien tus bitcoins, una billetera fría de preferencia, esperar, es otra virtud que debéis ir aprendiendo y ya está. Esos son los requisitos para ganar en Bitcoin. Tener paciencia, tener una buena gestión de cartera y saber dónde guardar tus criptomonedas, o por lo menos en este caso Bitcoin, de forma segura. ¿Okay? Por ahí están unos videitos que yo tengo en YouTube. Ahí está. Creo que lo pueden buscar. Por ahí lo tengo. Déjenme ver si lo tengo por acá. No sé si lo tengo por acá. Muy bien.
A ver, que yo creo que sí, por acá tengo ese video que pueden ir ustedes a estudiar. Ah, aquí, las clases, pueden ver las 3 clases. Bitcoin desde cero. Bitcoin desde cero, están las 3 clasecitas por ahí para que ustedes puedan aprender, iniciar a aprender eso. Eso, ¿verdad? Suavecito, no irse de un solo, sino que ir suavecito. Muy bien, entonces, no sé si me voy dando a entender, espero que sí. Dice Daniel, hola Franco, estamos comenzando el Bitmarker. No, bueno, desde mi punto de vista no, ¿verdad? Es que es lo mismo. Si nosotros vemos el mercado de cuando estábamos acá, ¿qué me dicen algunos? Estábamos ya en movimiento bajista, algunos pues decían no, que el precio ya se va a caer. Y bueno, después de eso, pues ya saben lo que pasó. El precio pues subió, ¿verdad? Tiene ese movimiento alcista, es una predicción que también yo ya se las había hecho. Ah, no les miento, está aquí incluso en los short, creo que está el Cup Handle. Aquí, sí, sí, Burrún muy cerca, le dije. Burrún muy cerca. Ujú. Sí, bueno, ahí le estaba ejemplificando. Creo que está en TikTok. Ahí lo tengo en TikTok también. Ahí está, mire, ese es el Cup Handle. Una proyección bastante bien, se ha dado tal cual. Y bueno, tuvimos ya ese movimiento después, más adelantito, cuando ya, bueno, aquí, ya el precio pues ya iba en movimiento en alcista y todavía les estaba explicando ahí en ese tiempo que queda todavía en movimiento. Así que hay videos para poder estudiarlos, ¿ok? Cositas así, pero ahorita estamos acá, estamos retrocediendo, pero sí, hay que tener paciencia. Ahora, el precio sí ha subido mucho, es verdad. Pueda que esto capitule y nunca dé la orden de compra. Excelente. Si vas a ir en esta estrategia de forma tranquila, ok, me refiero de forma tranquila a que si no te vas a ir a meter de un solo a comprar. O sea, tú no te aguantes en comprar ya, compras, ok, no te da la señal de compra y no te la da. Y si el precio se te va, no es, eso va a ser responsabilidad tuya. Eso sí, tenerlo en claro, va a ser responsabilidad. Cuando dé la orden de compra, pueda que tengas retrocesos. Porque a veces eso se trata. Algunos que dicen que el precio de Bitcoin no tiene manipulación, que no hay manipulación en el precio. Claro que sí hay manipulaciones. Si no, vean aquí, yo compré en esos puntos. Compré aquí, justito aquí en 65 y de 65.000 cuando se encendió el Hash Ribbons. Lo votaron hasta, me lo votaron un 24%. O sea, yo invertí allí, digamos, $100 y me lo votan un 25. Tengo 75, ¿no? Ok, me lo botan 75. Pero después, si uno sabe tener paciencia y esperar, el precio se va para arriba. Y aquí ya vamos en profit. Ok, vamos en profit. Vamos en ganancias en Bitcoin. No vamos en pérdidas, por lo menos en acumulación. En trading, sí, ¿verdad? Se ganan unas operaciones y se pierden otras operaciones. ¿No? Bueno, quiero que comenten ahí, no sé, si tienen alguna preguntita, alguna duda. Esto está chiche, bien simple. Súper fácil esta estrategia. Como les digo, necesitas mucha paciencia. Muchísima paciencia. Si no tenés paciencia, si vos querés irte a la velita de 1 minuto, ¿cuál velita? Estas velitas, donde te gusta ver cómo el precio se va moviendo, bien bonito, ¿verdad? Te gusta ver ese movimiento, ¿ok? Son estas velitas aquí. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero para eso también debes tener conocimiento, llenarte de muchísimo conocimiento, empaparte lo más que puedas, estudiar muchísimo y practicar muchísimo. Y te recomiendo que practiques con poquito capital, pero que sea dinero real. ¿Por qué dinero real? Porque el dinero cuando es real, ahí empiezan aquellos nerviositos. Aquí empiezan aquellos el corazón a latir, ahí empieza aquella emoción, ¿verdad? Y estamos ahí pegaditos al monitor y no nos queremos despegar. Eso es cuando uno va empezando. Pero si vos sos un inversor, mira Franco, yo una vez que se encienda, pero imagínate que se te enciende aquí, que por los de 72.000, ahí se te encendió. Y el precio de Bitcoin se va a qué? Nuevamente, a ponerle a 140.000. Se va a 140.000. Obtendrías de $1.000 el 94%, 95%. Estaríamos hablando que casi $1.000 de retorno. En poco tiempo, porque el ciclo ya va a terminar. Este es un ejemplo, ¿ok? Este es un ejemplo claro. Pero sería en poco tiempo. El banco no te va a dar eso.
Ninguna cooperativa te va a dar eso. Yo siempre sé que van a meter noticias de que no, es que Bitcoin no sé qué, que el Bitcoin aquí, que Bitcoin es una estafa. Mira, hay muchos estafadores de Bitcoin. Hay muchísimos estafadores. Pero no quiere decir que Bitcoin sea una estafa. Lo que pasa es que debes primero buscar el conocimiento adecuado. O por lo menos aquellos influencers adecuados que te digan exactamente dónde guardar tus criptomonedas, cuáles son las mejores opciones. Ahí en los videos que yo te mencioné en YouTube, perdón, ahí te muestro yo algunas wallets de billetera fría, son las más confiables, ¿ok? Donde tú puedes guardar tus criptomonedas, guardar tus 12 palabras o 24, guardarlos, tesorarlos y ya está. Porque si vos vas para el 2032, vas para el 2036, porque el halving continúa, esto sigue continuando, no va a parar. Entonces ahí pues cambia la cosa. Entonces, para los que han comprado Bitcoin desde que inició su primer rendimiento, ¿cuánto crees que de rendimiento tendrían ya? Hablamos de inversión. Va a depender las zonas de donde compraron. Pero si empezamos desde acá, desde que se encendió hasta este punto, ahorita tendrían un 330% de ganancia. O sea, si hicieron una única compra allá abajo, ok, estamos hablando de una única compra en la parte más baja. Ok, es un muy buen rendimiento, la verdad. Muy buen rendimiento. Entonces, ¿cómo se llama el indicador que les dije? Hash Ribbons. Se pueden buscarlo, Hash Ribbons. Ese es el indicador. Un único indicador para operarlo a largo plazo, pero recuerda los ciclos de Bitcoin. Recuerda siempre los ciclos de Bitcoin. Cada 4 años, ok. Tenemos el pre-halving, el año de halving y el post-halving y después tenemos año de caída. Teóricamente el año de caída sería el 2026. Donde van a salir noticias de que no sirve, que Bitcoin se va a cero, que no sé qué, y que muchísimas otras cosas más. Todo eso pasa siempre en Bitcoin. Okay. Entonces, estamos por acá. Creo que hemos aprendido muy bien. Llevamos ya media hora, ¿sí? Media hora. Regálame tu like, suscríbete. Seguime ahí en TikTok. Seguime ahí, suscríbete en YouTube. Y bueno, nosotros estamos aquí para aprender siempre del mercado. Entonces, espero que hayas aprendido esta información. Considero que es un tesoro para los inversionistas a largo plazo. A largo plazo. Dice, tengo pánico de que Ethereum ya no suba. Es mucha la diferencia. Sí, claro que es que Bitcoin nunca se va a comparar a ninguna altcoin. O ni mejor dicho, es al revés. Ninguna altcoin se va a comparar a Bitcoin. Nunca. Ninguna altcoin se va a comparar a Bitcoin. Nunca. Ninguna altcoin. Bitcoin es Bitcoin, señores. Bitcoin es Bitcoin. Y Bitcoin siempre va a tener mayor rendimiento que el oro. Mayor rendimiento que tal vez alguna acción. Ahora, las altcoins sí tienen más rendimiento que Bitcoin, pero nosotros lo que estamos viendo en el mercado es que no están teniendo ese rendimiento que tenemos. Ahora, si hablamos de altcoins, sí, yo estoy comprando Ethereum, yo ya compré, ahí lo mostré en grupo de Telegram. Por ahí lo mostré, solamente que creo que ahí en TikTok no me lo van a poder ver bien. Pero sí compré Ethereum, hice mi primera comprita. Abajito, aquí fue en 2171 que hice yo mi compra. Yo creo que sí lo van a lograr ver. Ahí está mi compra de Ethereum, ok, en la parte baja. Bien, ¿y ha caído el precio? Sí. ¿Ha caído? ¿Voy a vender? No. Si cae más, yo ya estoy listo para comprar otro poco más de Ethereum. Así de sencillo. Porque si ese movimiento que estamos teniendo en Bitcoin acá empieza a subir y vemos que empieza a subir, todo va a ir subiendo gradualmente. Tal vez no con el mismo rendimiento, pero sí va a ir subiendo. Entonces nosotros ahí nos vamos a llenar los bolsillos. Tenemos poco espacio de subida. Estamos hablando de un aproximado de todavía casi un año, todavía, bueno, lo que resta del año. Tenemos todavía 9 meses de movimiento alcista. Y bueno, aquí estamos. Bien, mi gente, entonces yo sí me voy retirando. Un gusto haber estado con ustedes y nos vemos hasta una próxima emisión.